Cuando China construye, todo el planeta se da cuenta. Cada proyecto supera al anterior, más grande, más rápido y más audaz de lo que cualquiera se atrevería. Desde un puerto operado completamente por robots hasta una autopista submarina que nunca descansa, cada nuevo proyecto rompe otro récord. Y cuando veas hasta dónde han llegado, entenderás por qué Estados Unidos se siente atrapado en el pasado de hace 100 años. Número 8. Puente de Hong Kong, Zhuhai, Macao. Parece delicado desde la distancia, una cinta plateada que se extiende sobre el agua azul, pero el puente Hong Kong, Zhuhai, Macao es una de las obras de ingeniería más audaces del mundo. Se alcanzará otro hito en el proyecto de construcción marítima más largo del mundo, el puente Hong Kong, Zhuhai, Macao. Finalmente se está instalando el segmento final de su túnel submarino. No es solo un puente. Es un puente, un túnel y un par de islas artificiales que trabajan juntas como una sola. Todo el enlace tiene una longitud de aproximadamente 55 kilómetros de extremo a extremo, lo que lo convierte en el cruce marítimo más largo de su tipo en cualquier parte del mundo. Lo que solía llevar horas en ferry o un largo desvío por carretera ahora es un viaje suave que conecta 3 ciudades principales en menos de una hora. Para lograr eso, los constructores tuvieron que enfrentarse al propio océano. En medio del delta del río Perla, donde las olas, las mareas y los tifones chocan constantemente, crearon 2 islas artificiales. Piense en ellas como piedras de paso hechas por el hombre para automóviles, una donde el puente se sumerge bajo el mar y otra donde vuelve a emerger. Para formar cada isla, los trabajadores hundieron más de 100 cilindros de acero gigantes en el fondo del mar. Luego, cada cilindro se llenó con roca y arena hasta que se volvió lo suficientemente sólido como para sostener carreteras, túneles y edificios. Hacer eso en agua calma ya sería difícil. A hacerlo en mares agitados, donde el viento puede cambiar cada minuto, significaba mantenerse firmes, mientras el océano trataba de desequilibrar todo. Entre esas islas, corre la parte más dramática de todo el proyecto. Un túnel submarino de casi 6,7 kilómetros de largo. Fue construido pieza por pieza, como un enorme rompecabezas submarino. Cada sección del túnel se hizo en tierra, sellada en ambos extremos, y flotó hacia el mar como una barcaza. Cada uno de estos gigantes de concreto tenía aproximadamente 180 metros de largo, 38 metros de ancho y 11 metros de alto, y cada uno pesaba cerca de 80.000 toneladas. Una vez en posición, las secciones fueron hundidas lentamente en una zanja en el lecho marino y unidas con juntas herméticas, mientras buzos y topógrafos verificaban la alineación centímetro a centímetro. Imagínate empujando enormes vagones de tren de concreto en su lugar bajo el agua, hasta que el camino interior se alinee perfectamente, y haciendo eso, una y otra vez, hasta que las 2 islas estén conectadas. Cuando se selló la última junta, la carretera oculta bajo el agua estaba lista para que el tráfico pasara por debajo de las rutas marítimas más concurridas de Asia. De vuelta sobre las olas, el puente principal se extiende por más de 29 kilómetros, sostenido por pilones imponentes y elegantes tirantes de cable. Cada parte de ella tenía que equilibrar 2 necesidades opuestas. Tenía que elevarse lo suficiente para que los barcos de carga pasaran por debajo, pero mantenerse lo suficientemente aerodinámica para no balancearse o atrapar el viento como una vela durante una tormenta. Todo el sistema de puentes y túneles, túnel y carreteras de conexión fue diseñado para cumplir con un estándar continuo de seguridad, iluminación, drenaje y salidas de emergencia para que los conductores nunca sientan que están cambiando entre diferentes estructuras. Para cualquiera detrás del volante se siente como una autopista interminable y suave que flota sobre el mar. Construir algo tan ambicioso no es barato. El costo total alcanzó aproximadamente 18.800 millones de dólares, cubriendo todo, desde el puente principal y el túnel hasta las carreteras de acceso que lo conectan con Hong Kong, Zhuhai y Macao. El esfuerzo humano fue igual de masivo. En el pico, más de 14.000 trabajadores y alrededor de 300 barcos estaban en el agua al mismo tiempo, clavando pilotes, transportando segmentos de túnel y levantando secciones del puente en su lugar. Trabajaban al ritmo del mar, avanzando rápidamente cuando el clima estaba tranquilo y asegurando todo cuando aparecía una advertencia de tifón. Ese esfuerzo implacable de parar y comenzar se extendió a lo largo de años, hasta que finalmente, en octubre de 2018, el puente se abrió al tráfico. Número 7. Raffles City, Chongqing. Raffles City. Chongqing no solo se eleva, sino que flota sobre el horizonte como una flota de barcos navegando por las nubes. Situado en el punto de encuentro de 2 poderosos ríos, 8 torres resplandecientes se elevan desde el borde de la península de Chongqing, y extendiéndose a través de 4 de ellas, hay algo que el mundo nunca había visto antes: un rascacielos horizontal llamado The Crystal. Con casi 305 metros de largo y se encuentra a unos 250 metros sobre el suelo. Es más que solo un puente en el cielo. Dentro hay jardines, restaurantes, una piscina, salones y una plataforma de observación que permite a los visitantes pasear entre las torres, sin poner un pie en las calles de abajo. Desde lejos, parece una nave futurista flotando sobre la ciudad, un diseño que fue muy intencionado. Este no era un sitio común para construir. La ubicación está donde los ríos Yangtze y Jialing se encuentran, una de las áreas más ventosas, empinadas y concurridas de la región.
Abajo hay un constante tráfico fluvial y carreteras ocupadas llenas de coches y tranvías. Los arquitectos querían que el desarrollo se viera como un puerto en el cielo, cada torre como un mástil, el cristal como el casco de un barco. 2 de las torres alcanzan alrededor de 353 metros, mientras que las otras 6 se elevan hasta unos 250 metros. El cristal se extiende a través de las 4 torres de altura media, mientras que puentes aéreos más pequeños lo conectan con el par más alto, creando una red de pasarelas sobre la ciudad. Desde la orilla del río, parece realmente como un enorme barco anclado en las nubes. Lograr que se mantuviera firme en un lugar tan expuesto requirió de algunas de las ingenierías más avanzadas que China ha intentado. Los cimientos de cada torre tenían que resistir vientos constantes, cambios de temperatura e incluso el sutil desplazamiento de las riberas del río abajo. El cristal en sí fue tratado como un edificio separado, una estructura cerrada masiva con su propio esqueleto de acero, paredes y sistemas de seguridad, todos vinculados a las torres. Su piel de vidrio y aluminio por sí sola requirió miles de paneles, cada uno cuidadosamente moldeado y angulado para que la superficie se viera lisa y continua, ya sea que estuvieras mirando desde la calle o parado a centímetros de las ventanas. Pero lo realmente impresionante fue cómo lo construyeron. El cristal no fue ensamblado en una sola pieza. Se juntó como un rompecabezas de 9 secciones enormes. 4 de ellos fueron construidos justo encima de las torres, como si los trabajadores estuvieran construyendo un barco en los techos. Los otros 3 fueron ensamblados en el suelo, cada uno del tamaño de un pequeño edificio. Luego fueron levantados lentamente a cientos de metros en el aire por grúas personalizadas. Cada elevación debía ser sincronizada con el clima tranquilo, ya que una ráfaga de viento repentina podría hacer que la pieza se balanceara como un péndulo. Una vez en posición, las cuadrillas lo guiaron con precisión milimétrica hasta que se encajó perfectamente en su lugar. En su apogeo, en el sitio había más de 6.000 trabajadores. Soldadores, operadores de grúa e ingenieros se movían con cuidado y en sincronía, trabajando alrededor de la lluvia, la niebla y los impredecibles vientos del río. El costo fue tan audaz como el diseño, alrededor de 4.800 millones de dólares para todo el proyecto. Eso incluía no solo las torres y el cristal, sino también un enorme centro comercial en la base, espacios de oficinas, apartamentos, un hotel y todos los puentes y pasarelas que lo unen todo. Cuando Raffles City Chongqing abrió a finales de 2019, la ciudad acudió en masa. El centro comercial atrajo multitudes por cientos de miles, y la plataforma de observación del cristal se convirtió en un icono instantáneo, ofreciendo una vista de suelo de vidrio sobre el punto exacto donde se encuentran los 2 ríos. Número 6. Terminal automatizada fase 4 del puerto de aguas profundas de Yangshan en Shanghái. En alta mar, al sur de Shanghái, los ingenieros hicieron algo que suena imposible. Construyeron una nueva línea de costa y luego colocaron un puerto en funcionamiento sobre ella. La terminal de la fase 4 del puerto de aguas profundas de Yangshan cubre aproximadamente 2.225 hectáreas de terreno artificial y se extiende a lo largo de unos 2,4 kilómetros de costa. Desde el principio fue diseñado para los barcos de carga más grandes en la Tierra, esas ciudades flotantes que llevan miles de contenedores apilados como ladrillos de Lego. Las operaciones de prueba comenzaron el 10 de diciembre de 2017, y desde ese día en adelante, el puerto ha estado reescribiendo las reglas del envío global. Antes de que pudiera mover un solo contenedor, tenía que haber tierra donde una vez solo había agua. Las cuadrillas de construcción comenzaron fortaleciendo el lecho marino y acumulando rocas y arena para formar nuevas islas. Cajas de concreto enormes, llamadas cajones, fueron colocadas en su lugar y llenadas para asegurar firmemente la costa contra olas y mareas. Cuando el terreno estuvo listo, los trabajadores diseñaron el sitio como una placa de circuito electrónico, enterrando cables de alimentación, líneas de datos y marcadores de guía para camiones sin conductor. Se colocaron rieles para grúas en el pavimento y en el centro de todo construyeron una alta torre de control de vidrio que funciona más como un laboratorio informático que como una oficina portuaria. Los puestos de atraque fueron dragados a unos 15 metros de profundidad, permitiendo a los barcos más grandes del planeta tener suficiente espacio para atracar de frente. Luego vinieron los músculos, las máquinas que hacen que el puerto se mueva. A lo largo del borde del mar, ahora se levantan 21 grúas gigantes como esqueletos rojos, cada una capaz de levantar un contenedor de 40 toneladas en un solo movimiento. Detrás de ellos, 108 grúas apiladoras automáticas se encargan de los patios de almacenamiento, colocando contenedores en filas ordenadas y elevadas a casi 24 metros de altura. Y entre ellas, se mueven a toda velocidad alrededor de 125 vehículos autónomos, planos y eléctricos, que se desplazan entre las grúas y las pilas, transportando contenedores de un lado a otro las 24 horas del día. Parece un baile de robots moviéndose en perfecta sincronía, sin detenerse nunca para comer o descansar. Pero la verdadera magia es el sistema que maneja el espectáculo. En lugar de comprar software extranjero, Shanghái creó su propio cerebro de control inteligente, un programa que decide exactamente a dónde va cada contenedor, cuándo se mueve y qué máquina debe manejarlo. Se actualiza constantemente cada pocos segundos a medida que llegan los barcos. Los camiones hacen fila, o una grúa se desacelera. Por eso el patio puede permanecer oscuro por la noche. No se necesita iluminación artificial. Sensores, láseres y algoritmos guían cada máquina de manera silenciosa y precisa, incluso bajo la niebla o la lluvia. Construir tanta tecnología no fue barato. La terminal costó alrededor de 1.950 millones de dólares, pero ese dinero creó el puerto de contenedores totalmente automatizado más grande del mundo. También ayudó a Shanghái a mantener su título como el puerto más concurrido del planeta.
Número 5. Elevador de barcos de la presa de las Tres Gargantas. El ascensor de barcos de la presa de las Tres Gargantas es una de las máquinas más asombrosas jamás construidas para un río. Funciona como un elevador vertical para barcos, elevándolos o bajándolos unos 113 metros en un solo movimiento. Eso significa que un barco de 3.000 toneladas, que antes tenía que pasar por 5 esclusas separadas, ahora puede hacer el viaje en aproximadamente media hora. El corazón de él es una gran caja de acero o cámara que transporta tanto al barco como a una capa de agua. Esta cámara se desliza entre 4 torres de concreto construidas en el lado izquierdo de la presa. Tiene unos 120 metros de largo, 18 metros de ancho y 3,5 metros de profundidad, lo suficientemente grande para los cruceros fluviales y los buques de carga pesada, que viajan por el Yangtze todos los días. Cuando se mueve, el ascensor eleva o baja alrededor de 37.500 toneladas en total, contando el agua, la estructura y los contrapesos. Ningún otro elevador de barcos en la Tierra maneja esa clase de carga. Para construirlo, los ingenieros tuvieron que convertir un acantilado empinado en una sala de máquinas gigante. Comenzaron cortando profundamente en la roca y vertiendo cimientos pesados para las 4 torres principales. Cada torre tenía que estar anclada directamente en la roca madre, para soportar el peso y la vibración de la cámara en movimiento. A medida que las torres de concreto subían, los trabajadores del acero construían la enorme cámara del barco, en secciones a nivel del suelo. Cada pieza tenía la forma de una caja de metal rígida, y era lo suficientemente gruesa como para permanecer perfectamente recta, incluso con las olas y un barco balanceándose dentro. Luego, las piezas se deslizaron en posición dentro de las torres, y se soldaron juntas con tanta precisión que las costuras son casi invisibles. El siguiente paso fue agregar el sistema que hace que la cámara se mueva. A lo largo de cada torre, los trabajadores instalaron altos bastidores de dientes de acero dispuestos verticalmente, emparejados con piñones accionados por motor que suben y bajan por esos dientes como engranajes en un riel. Docenas de motores eléctricos impulsan el sistema, y enormes contrapesos cuelgan dentro de las torres para equilibrar la masa de la cámara. Eso significa que los motores no tienen que levantar todo el peso por sí mismos, solo guían el movimiento. Los ingenieros eligieron este sistema de cremallera y piñón, porque los niveles de agua por encima y por debajo de la presa suben y bajan dramáticamente a lo largo del año. Los ascensores de cable tradicionales habrían sido demasiado arriesgados, pero este sistema puede seguir funcionando sin importar cómo cambie el río. Antes de que cualquier barco pudiera usar el elevador, el equipo probó todo una y otra vez. Hicieron funcionar la cámara vacía para revisar los engranajes, los láseres y los frenos. Luego lo llenaron con agua y practicaron lentamente levantamientos completos, observando sensores que medían el esfuerzo en cada perno, viga y cojinete. Cuando el primer buque de carga subió en julio de 2016, la prueba funcionó perfectamente. Para el 18 de septiembre de ese año, el elevador se inauguró oficialmente para un servicio limitado, reduciendo al instante lo que solía ser un proceso de varias horas a minutos. Hoy en día, cientos de barcos pasan por él cada semana como si siempre hubiera sido parte del mismo río. El elevador de barcos es parte del proyecto mucho más grande de las Tres Gargantas, que costó alrededor de 31,8 mil millones de dólares en total. El elevador fue una de las adiciones finales y más costosas para completar todo el sistema de la presa. En el momento álgido de la construcción, casi 40.000 trabajadores estaban destinados en todo el complejo de la presa. Número 4. Aeropuerto Internacional de Daxing de Beijing. Desde arriba, Beijing. El Aeropuerto Internacional de Daxing parece una estrella de mar dorada que se extiende por la llanura al sur de la ciudad. Pero cuando estás dentro, se siente más como una sala interminable que fluye. Brillante, abierto y asombrosamente liso. Solo la terminal principal cubre alrededor de 7,5 millones de pies cuadrados, lo que la convierte en uno de los edificios individuales más grandes del mundo. En total, el aeropuerto abarca aproximadamente 46,62 kilómetros cuadrados y se encuentra a unos 46,67 kilómetros del centro de Pekín. Se construyó para aliviar el tráfico aplastante del antiguo aeropuerto de la ciudad y combinar el transporte aéreo, ferroviario y por carretera en un gran centro conectado. La magia está en el diseño. La mayoría de los aeropuertos te hacen caminar por largos y agotadores pasillos, pero Daxing está diseñado para reducir esa distancia casi a nada. Todo el edificio se despliega desde un salón central bajo un techo ondulado con costillas, que parece cobrar vida con la luz del día. Las costillas de acero del techo no solo parecen elegantes, sino que también realizan el trabajo pesado de soportar grandes tramos sin llenar el suelo de columnas. Tragaluces inundan el vestíbulo con luz natural suave, y el plan multinivel mantiene a los pasajeros nacionales e internacionales, moviéndose por separado sin confusión. Realizar algo tan elegante requirió una construcción a una escala verdaderamente salvaje. El trabajo comenzó a finales de 2014, y en solo 5 años, el núcleo del proyecto estaba completo. Eso es casi increíble para algo tan vasto. Antes de que pudiera levantarse una sola columna, las cuadrillas pasaron meses fortaleciendo el suelo blando debajo de las pistas de aterrizaje y calles de rodaje. Luego vino el acero. Cientos de piezas gigantes izadas y unidas en una coreografía que permitió que el techo se uniera como un enorme rompecabezas. El cronograma no tenía margen de maniobra. Vierte los núcleos, levanta las cerchas, cierra el techo e inicia la interminable red de sistemas de equipaje, cableado y equipo de seguridad oculto debajo. Todo tenía que moverse en perfecta sincronía o todo el plan se retrasaría.
En su apogeo, más de 40.000 personas trabajaban en el sitio cada día. Los trabajadores del acero ensamblaban las secciones del techo, mientras los equipos de concreto formaban las salas debajo de ellos. Los electricistas tendieron kilómetros de cables, mientras otros equipos instalaban paneles de vidrio, azulejos y luces. Oculto bajo la superficie está una de las mejores ideas de Daxing, un enorme centro de transporte terrestre construido directamente debajo de la terminal. Con un área de aproximadamente 80.000 metros cuadrados, conecta el tren de alta velocidad, líneas de metro y trenes regionales directamente al corazón del aeropuerto. Puedes aterrizar, recoger tu equipaje, bajar por una escalera mecánica y estar en un tren rápido hacia la ciudad en minutos. Por supuesto, todo esto vino con un gran costo. Construir el aeropuerto en sí, pistas, terminal y sistemas de aviación costó alrededor de 17.000 millones de dólares. Pero cuando agregas las autopistas, ferrocarriles y la infraestructura de la ciudad construida para apoyarlo, el total asciende a unos 63.000 millones de dólares. Número 3. Ping An Finance Center. El Ping An Finance Center no es solo un rascacielos, es un desafío de ingeniería convertido en arte. Con una altura de aproximadamente 599 metros sobre Shenzhen, es el quinto edificio más alto del mundo y el más alto en el sur de China. Desde el exterior, parece simple, un único y elegante pináculo que se estrecha hacia las nubes, pero todo acerca de ello fue diseñado para combatir los problemas que vienen con esa altura. Viento, peso, rayos y tiempo. 8 columnas gigantes enmarcan la torre, todas unidas a un grueso núcleo de concreto en el centro. Entre ellas, enormes vigas de acero actúan como músculos conectando el núcleo y el marco exterior para que todo el edificio se mueva como uno solo. Esa forma aerodinámica puntiaguda no solo es hermosa, sino que reduce la presión del viento en casi un tercio, lo que evita que la torre se tambalee cuando los tifones golpean la costa. El trabajo más duro comenzó antes de que se levantara un solo piso. El sitio se encuentra justo al lado de una línea de metro activa, por lo que los equipos tuvieron que excavar un pozo de cimentación profundo, mientras aseguraban que los trenes pudieran seguir circulando de manera segura junto a ellos. Construyeron gruesas paredes de soporte, clavaron pilotes masivos en el suelo y vertieron una base de concreto reforzado lo suficientemente fuerte como para soportar el peso de una ciudad vertical. Solo después de meses de trabajo subterráneo, el equipo pudo comenzar a construir hacia arriba. Una vez que lo hicieron, el ritmo fue increíble. Cada nuevo piso se levantaba en aproximadamente 3 o 4 días. Semana tras semana, el horizonte de Shenzhen cambiaba ante los ojos de las personas. Las 8 columnas exteriores de la torre tienen forma de cheurones y revelan el secreto del edificio. En el interior, el núcleo central proporciona la mayor rigidez, mientras que las columnas exteriores soportan las cargas del viento y la gravedad. 4 conjuntos de refuerzos de acero, abrazaderas horizontales ocultas a diferentes niveles, unen todo. Es un poco como conectar el cubo y el borde de una rueda con radios. Esa configuración permite pisos de oficina amplios y abiertos sin columnas interiores que estorben, una necesidad para grandes mesas de operaciones y empresas tecnológicas que alquilan aquí. Luego está la fachada, la parte que le da a Ping An su brillante apariencia plateada. En lugar de aluminio, los constructores usaron acero inoxidable de grado marino, alrededor de 1.700 toneladas métricas de este. El metal regular se corroería en el aire salado y húmedo de Shenzhen, pero esta aleación se mantiene nítida y brillante durante décadas. Cada panel fue hecho a medida e instalado con una precisión quirúrgica, alineado de manera que las costillas verticales de la torre se mantuvieran perfectamente rectas desde el suelo hasta la punta. El sitio de trabajo en sí era una ciudad dentro de una ciudad. En el pico, más de 15.000 trabajadores llenaron el lugar. Equipos principales vertiendo hormigón, equipos de acero atornillando las megacolumnas, soldadores trabajando en las cerchas, instaladores de fachadas levantando paneles a cientos de pies en el aire y electricistas cableando el enorme podio que se conecta al metro. Debido a que Shenzhen recibe numerosos rayos, el diseño tuvo que anticiparse. Los pilares de acero inoxidable funcionan también como una jaula de rayos, canalizando los impactos de forma segura al suelo. Una torre como esta no es barata. Todo el desarrollo, 2 torres, el podio y todo cuesta alrededor de 13.500 millones de yuanes, aproximadamente 2.100 millones de dólares estadounidenses. Número 2. Torre de Shanghái. La Torre de Shanghái no solo se eleva hacia las nubes, parece retorcerse a través de ellas. Con una altura de aproximadamente 632 metros en el distrito de Pudong de Shanghái, es el edificio más alto de China y uno de los más altos del mundo. Completada a finales de 2014 y abierta al año siguiente, se encuentra junto a otros 2 iconos, la Torre Jin Mao y el Centro Financiero Mundial con forma de abrebotellas, formando un trío de rascacielos que casi parece esculpido por el viento mismo. Esa forma retorcida no está solo para impresionar. Cada piso de la torre gira ligeramente respecto al inferior, haciendo un giro completo de 120 grados de abajo hacia arriba. Este espiral lento tiene un propósito poderoso: calmar los violentos vientos que golpean los rascacielos de esta altura. Cuando los ingenieros probaron modelos en túneles de viento, encontraron que la curva retorcida redujo la presión del viento en aproximadamente un 24%. Esa ventaja aerodinámica significó materiales más ligeros, menos oscilación y aproximadamente 50 millones de dólares ahorrados en la construcción. Lo que se esconde debajo de esa piel de vidrio es aún más fascinante. La Torre de Shanghái es realmente 2 edificios en uno.
En el interior hay un núcleo alto y recto de concreto y acero que soporta la estructura. En el exterior, una pared de cortina transparente lo envuelve, creando una especie de invernadero gigante que se eleva en espiral hacia arriba. Entre las dos paredes, hay una tranquila zona de amortiguación llena de jardines a cielo abierto, cafeterías y salones públicos. El aire atrapado entre las capas ayuda a aislar el interior, manteniendo las temperaturas más estables y reduciendo la energía necesaria para calefacción y refrigeración. Estos atrios celestiales también reducen el ruido y ofrecen a los trabajadores de oficina, huéspedes del hotel y visitantes un raro deleite, espacios verdes iluminados por el sol a cientos de pies en el aire. Pero antes de que cualquiera de esas cosas pudiera elevarse, los constructores tuvieron que anclarlo en el suelo, y eso significó resolver uno de los mayores desafíos de Shanghái, el suelo blando del delta del río. Para sostener una estructura tan pesada, los ingenieros vertieron una de las mayores cimentaciones de concreto jamás realizadas en China, utilizando aproximadamente 61.000 metros cúbicos de concreto en un solo vertido continuo, que duró más de 2 días. Debajo de esa losa hay más de 1.079 pilotes de hormigón armado y acero, cada uno hundido aproximadamente 76 metros de profundidad para alcanzar capas firmes debajo del suelo superior blando. Esa base oculta es la fuerza silenciosa que mantiene la torre estable durante tifones y temblores. En el interior, el edificio está organizado como una serie de comunidades apiladas. Está dividido en zonas, cada una con su propio vestíbulo, jardines y ascensores. Las oficinas llenan las secciones inferiores, los hoteles de lujo y las plataformas de observación se elevan cerca de la cima, y los sistemas mecánicos están cuidadosamente colocados entre ellos. Este diseño acorta los viajes en ascensor y hace que el enorme edificio sea más fácil de navegar. A plena capacidad, unas 16.000 personas pueden vivir, trabajar y visitar dentro de la torre al mismo tiempo. Un pueblo vertical con restaurantes, salones y algunas de las mejores vistas de Asia. Incluso los ascensores son récord. Utilizando un sistema personalizado de Mitsubishi, suben a alrededor de 74 km por hora, lo suficientemente rápido como para hacer estallar tus oídos. En menos de un minuto, los pasajeros pueden llegar a las plataformas de observación a más de 550 metros sobre las calles donde Shanghái se extiende como un mapa de luces brillantes. Para asegurarse de que nadie se sienta mareado o enfermo en los días ventosos, los ingenieros instalaron un enorme amortiguador de masa sintonizada, un peso oscilante de aproximadamente 1.000 toneladas, que se mueve ligeramente para equilibrar el balanceo del edificio. Es como un péndulo oculto que mantiene la torre tranquila cuando el viento sopla. Toda esta innovación vino con un precio digno de su escala. El costo total del proyecto fue de aproximadamente 2.400 millones de dólares, financiado principalmente por la ciudad misma. Número 1. Enlace Shenzhen-Songshan. Es difícil imaginar el enlace Shenzhen-Songshan hasta que te das cuenta de lo que realmente es. Una cadena de 24 kilómetros de puentes, túneles e islas artificiales que se extienden a través del mar abierto. Conecta dos ciudades enormes a través del delta del río Perla, un lugar que solía ser conocido por desvíos de varias horas y tráfico interminable. Ahora, los automóviles hacen el mismo viaje en unos 30 minutos. El enlace se inauguró el 30 de junio de 2024 y ya se está llamando uno de los proyectos de construcción más audaces jamás realizados sobre el agua. Más de 15.000 trabajadores lucharon contra tifones brutales, calor extremo y barro de aguas profundas que se comportaba como arenas movedizas. No era solo un puente. Fue una batalla con la naturaleza. Buceadores, soldadores, operadores de grúas e ingenieros trabajaron juntos día y noche, compitiendo contra el clima para hacer el sueño realidad. La estructura en sí misma está construida en 3 partes. Puentes en cada extremo, un largo túnel submarino en el medio y 2 islas artificiales que los conectan. Esas islas son como pulmones, ayudando al enlace a respirar. Los trabajadores las construyeron clavando enormes paredes de acero en el lecho marino, bombeando el agua y llenando el espacio con capas de roca y arena hasta que surgió una nueva tierra de las olas. Estas islas artificiales contienen las entradas del túnel, los conductos de ventilación y los sistemas de seguridad que mantienen toda la autopista funcionando sin problemas. Luego vino la sección más difícil, el túnel. Está hecho de 32 piezas de concreto macizo, cada una de aproximadamente 165 metros de largo, hasta 55 metros de ancho y aproximadamente 11 metros de altura. Cada bloque pesa alrededor de 80.000 toneladas, aproximadamente lo mismo que un buque de guerra moderno. Las cuadrillas flotaron los bloques hacia el mar, los guiaron a la posición exacta utilizando remolcadores y GPS, y lentamente los hundieron en una trinchera que se había cavado en el lecho marino. Los buzos trabajaron a más de 30 metros bajo el agua, ayudando a alinear cada pieza antes de sellarla con juntas herméticas. Cuando la última unión se bloqueó, el túnel se convirtió en una autopista continua de 4 carriles en cada sentido, la más larga de su tipo en todo el mundo. Dentro del túnel, todo es inteligente. Cámaras, sensores y luces de colores vigilan cada automóvil y ajustan el tráfico en tiempo real. Hay conductos de ventilación, pasajes de escape e incluso un intercambio oculto debajo, para que los autos puedan cambiar de ruta sin salir a la superficie. Sobre el agua se encuentra el puente Lindingyang, que maneja las rutas de navegación. Su plataforma de carretera de acero se extiende más de 1.640 metros, entre 2 torres que se elevan a casi 275 metros de altura.
El espacio debajo es de unos 76 metros de altura, dando incluso a los barcos contenedores y cruceros más grandes del mundo mucho espacio para pasar. Antes de colocar cualquier acero, los ingenieros probaron modelos a escala en túneles de viento a velocidades de huracán de casi 306 km por hora, para asegurarse de que el puente pudiera sobrevivir a las tormentas más fuertes. Una vez aprobado, grúas enormes levantaron cada parte de la cubierta en su lugar. Soldadores sellaron las juntas y cuadrillas de pavimentación terminaron la superficie con un asfalto epoxi especial, hecho para resistir sal, rocío y calor. Todo el proyecto costó alrededor de 6.150 millones de dólares y tomó 7 años en terminar. Gracias por ver. Ahora mira los videos que aparecen en pantalla para más historias increíbles.